¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de física, en esta ocasión del plan específico. Mi nombre es Ramona González, yo soy profe de física y voy a trabajar con ustedes el tema de movimiento parabólico. A pedido de la coordinación del área de física, voy a realizar este pequeño video para que ustedes puedan también ver que existen varios simuladores que nos pueden ayudar para poder trabajar correctamente con nuestras clases de física. Así que vamos a trabajar entonces este tema. En primer lugar, ¿qué es lo que nosotros debemos de conocer del movimiento parabólico? Bueno, el movimiento parabólico es un movimiento que está compuesto por dos tipos de movimientos. En la horizontal, el movimiento es uniforme, puesto que no se ve afectado por la aceleración del cuerpo. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta nosotros que en la vertical, el movimiento sí se ve afectado por lo que sería la aceleración. Por ende, en la vertical, el movimiento que se trabaja es el movimiento uniformemente variado. Como ven en el esquema gráfico que les estoy presentando en pantalla, ustedes tienen que tener en cuenta aquí que el movimiento parabólico hace una trayectoria de forma parabólica. Como ven aquí, esta marca que ustedes están viendo sería la trayectoria que realiza el cuerpo. Ahora bien, esta trayectoria que realiza el cuerpo se conoce como trayectoria parabólica. Por ende, por ese motivo es que nuestro movimiento es un movimiento parabólico. Lo que nosotros trabajamos cuando vamos a lo que es la dirección horizontal y la dirección vertical son cada una de las posiciones que toma el cuerpo durante toda su trayectoria. Es decir, cuando yo lanzo un cuerpo con cierta velocidad inicial, como siempre es necesario en nuestro tipo de movimiento, que en este caso parabólico, nosotros necesitamos siempre una velocidad inicial. Esa velocidad inicial que ustedes observan en este caso es una velocidad que yo puedo trabajar en este sentido aquí. Y tiene esta forma. Nuestra velocidad sabemos que es una magnitud vectorial, por ende la debemos de trazar como un vector. Ahora bien, la velocidad inicial que nosotros vemos aquí tiene que descomponerse en los respectivos ejes cartesianos, debido a que el movimiento tiene que trabajarse en ambos ejes. Ahora bien, esta velocidad va directamente en la dirección de la trayectoria que va recorriendo nuestro cuerpo. Como ven aquí, tiene la dirección y el sentido del movimiento del cuerpo. Como nosotros no podemos trabajar un vector fuera de los ejes cartesianos, nosotros optamos por descomponer el vector velocidad en sus respectivos ejes. Es decir, voy a descomponer en lo que sería el eje horizontal y el eje vertical. Es decir, V sub X, V sub Y. Nuevamente aquí tengo V sub X, V sub Y. Aquí pasa algo muy particular. La V sub X va en la misma dirección y sentido y tiene el mismo valor que la velocidad inicial, en este caso, o que la velocidad total, mejor dicho. Y aquí la V sub I se hace nula como nos indica el gráfico. Nosotros aprendimos en el movimiento uniformemente variado que cuando un cuerpo llega a su altura máxima, la velocidad es nula, se hace cero. Es decir, la misma cosa se cumple en el movimiento parabólico, ya que nuestro movimiento en la vertical es variado, entonces en el punto de la altura máxima, ¿qué sucede? En este punto de altura máxima, la velocidad vertical se hace nula. Ahora, ¿la velocidad es cero en total? No, solo la velocidad vertical. ¿Por qué? Porque la velocidad en la horizontal es una constante. Como ven en la flechita de aquí, el vector V sub X no varía, no cambia. Entonces, fíjense que
V sub x sigue manteniendo el mismo valor. V sub x no cambia durante toda mi trayectoria. Es decir, la velocidad inicial en x siempre va a ser la misma que la velocidad x. ¿Por qué? Porque la velocidad en la horizontal no cambia, no varía durante toda la trayectoria del cuerpo. Pero V sub i sí. Como ven, V sub i va disminuyendo conforme va subiendo. Llega hasta el punto cero y ahí el cuerpo vuelve a caer, vuelve a bajar. Y estas flechitas amarillas que ustedes están observando aquí, las voy a volver a pintar un poquito más aquí, las V sub i, perdón, las flechitas amarillas, mejor dicho, me representan lo que sería la gravedad. Es decir, cuando el cuerpo sube, va en sentido opuesto a el sentido de la gravedad. Y cuando baja, va en el mismo sentido o en sentido favorable también a la gravedad. Entonces ahí tenemos que tener ese detalle. Un pequeño detalle que hay que tener en cuenta también con respecto a la velocidad en la vertical es que nuestra velocidad vertical va en disminución cuando el cuerpo sube y va en aumento cuando el cuerpo baja. Ahora, les vuelvo a repetir, ¿quién es la que no cambia? La velocidad en la horizontal. Ahora bien, como ven en este cuadrito aquí al costado, nosotros tenemos que cumplir con lo siguiente. En la dirección horizontal, es decir, en el eje X, siempre vamos a tener movimiento uniforme. Es decir, vamos a repetir las ecuaciones del movimiento uniforme. Velocidad inicial en la horizontal va a ser velocidad inicial por coseno. ¿Pero por qué es por coseno? Sucede que el vector velocidad tiene un ángulo de lanzamiento. Llamémosle alfa. Voy a transcribirlo aquí. Si yo tengo mi vector velocidad de esta manera, velocidad inicial, y este vector tiene un ángulo con respecto a la horizontal, entonces yo voy a hacer lo siguiente, voy a descomponer en sus respectivas componentes cartesianas a mi velocidad, como les estaba diciendo al inicio. Es decir, acá voy a tener mi velocidad en la horizontal y aquí tengo mi velocidad en la vertical. Entonces digo, velocidad inicial en X, velocidad inicial en Y. Como ven, esta velocidad inicial en I, yo la puedo mover exactamente hasta acá. Y ahí yo voy a formar un pequeño triángulo y voy a trabajar con lo que serían las funciones trigonométricas seno y coseno. Entonces digo, voy a usar seno de tita o en este caso alfa, y voy a decir seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces seno va a ser el cateto opuesto, que sería velocidad inicial en I sobre la hipotenusa, que es velocidad inicial. Por ende, si yo este valor paso al otro miembro de mi ecuación con la operación opuesta, aquí está dividiendo, entonces del otro miembro tengo que multiplicar. Por lo tanto, velocidad inicial por seno de alfa es igual a velocidad inicial en I. La misma cosa voy a hacer para la parte del coseno o para lo que sería la función coseno. Coseno de alfa es igual a cateto adyacente, dice la ecuación, es decir, velocidad inicial en X sobre la hipotenusa, es decir, velocidad inicial. Si este valor paso con su operación opuesta, voy a tener velocidad inicial por coseno de alfa es igual a la velocidad inicial en X. Entonces aquí tenemos ambas ecuaciones de velocidad inicial en Y, velocidad inicial en X. Ahora, la velocidad inicial en X dijimos que es una constante. Por ende, nosotros tenemos que tener en cuenta que si yo voy a trabajar con la velocidad inicial en X, voy a hallarla una sola vez. Y esa velocidad inicial en X va a ser también la velocidad en X que se va a tener igual durante toda la trayectoria del cuerpo. Entonces, esto se halla una sola vez en nuestro problemita. La posición en la horizontal
responde al movimiento uniforme, es decir, posición es igual a velocidad inicial en X por tiempo. Tengamos en cuenta que esto es la posición, no es espacio recorrido, es posición del cuerpo. Ahora bien, la ecuación, o las ecuaciones, mejor dicho, en el movimiento uniformemente variado son las que vamos a volver a utilizar en la dirección vertical. Entonces, la velocidad inicial en I ya la hallamos aquí, que es velocidad inicial por el seno del ángulo. La velocidad en la vertical responde directamente a la ecuación de la velocidad cuando trabajamos con el movimiento uniformemente variado. Es decir, recuerden que la velocidad decía en el variado, velocidad es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Bueno, ahora, como nosotros trabajamos en el eje vertical, tenemos que decir velocidad en I es igual a velocidad inicial en I, pero ¿por qué está el signo menos? Es la pregunta acá. Bueno, les explico. El signo menos se utiliza en esta ecuación debido a que nosotros simple y sencillamente analizando la primera mitad del recorrido del cuerpo ya tenemos todas las características que necesitamos para poder culminar con nuestro ejercicio. ¿Por qué? Porque se dice que si, por ejemplo, yo tengo un valor de velocidad en este punto, vamos a suponer que el cuerpo se encuentra en este punto. Voy a trazar una línea recta que va a ser paralela a mi horizontal. Ahora bien, si en este punto la velocidad tiene un valor determinado, en este punto va a tener el mismo valor. Ahora bien, si yo digo en este punto mi velocidad tiene otro valor determinado, X, Z, como quieran llamarlo, se va a cumplir que en este punto va a tener el mismo valor la velocidad. ¿Qué es lo que va a cambiar? Aquí la velocidad en I vemos que está hacia arriba, aquí está hacia abajo. Lo único que varía es que la velocidad en la vertical cambia de sentido. Es decir, un ejemplo, si aquí valía 5 metros por segundo, aquí va a cambiar de sentido, va a valer menos 5 metros por segundo. Vuelvo otra vez a mi grafiquito de abajo y digo, si en este punto mi velocidad valía, por ejemplo, 10 metros por segundo, en I, en la vertical, como ahora cambió de sentido, mi velocidad en la vertical va a valer menos 10 metros por segundo. Cambia de sentido. Tengamos en cuenta que el signo en física nos indica el sentido de movimiento del cuerpo. Y como ven, la velocidad en X no cambia, sigue siendo la misma, por eso decimos que es uniforme en la horizontal. Ahora bien, como vemos, la gravedad, y como sabemos, siempre la gravedad tiene que tener el sentido hacia abajo. Y como nosotros tomamos ahora como referencia la gravedad, entonces decimos que el cuerpo se mueve en sentido opuesto a la gravedad. Entonces, por eso tiene signo negativo aquí nuestra ecuación, al igual que la ecuación de posición. Recordemos la ecuación de posición que decía, posición es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración tiempo cuadrado. La posición ahora vamos a llamarla I porque trabajamos en la vertical. Entonces decimos I es igual a I sub 0, posición inicial en la vertical, más velocidad inicial en la vertical por tiempo. Nuevamente, como ahora nuestro valor de aceleración es la aceleración de la gravedad y nosotros nos movemos en sentido opuesto, nuevamente aquí el signo menos. Así que comparando con esta ecuación es la misma, solo que la adaptamos en función a qué. La adaptamos en función a lo que sería nuestro movimiento en este caso. Bueno, y por último vemos la velocidad en cualquier instante, como me dice mi cuadrito, mi tablita aquí. Y la velocidad en cualquier instante sería velocidad es igual a velocidad x al cuadrado más velocidad y al cuadrado, respondiendo al teorema de Pitágoras. Es decir, si miramos nuevamente nuestro triangulito que está aquí arriba, la velocidad tiene la misma forma que esta, es decir, voy a cambiar nada más de datitos acá y voy a poner que esto va a ser mi vector velocidad
Esto es mi vector velocidad en X y este es mi vector velocidad en Y. Entonces, si ustedes hacen por el teorema de Pitágoras, sabemos que la hipotenusa cuadrada es igual a la suma del cuadrado de los catetos, es decir, b cuadrado es igual a bx cuadrado más bi cuadrado. Ahora bien, si nosotros este valor sacamos lo que sería el exponente cuadrado, sabemos que hay que aplicar raíz cuadrada a ambos miembros de la ecuación. Por ende, tenemos que velocidad es este con este se va y bx cuadrado más bi cuadrado sería nuestra ecuación, que es lo que está en este punto, que es la velocidad en cualquier instante. Recordando siempre y poniéndole mucha atención a que la velocidad en la horizontal es siempre la misma que la velocidad inicial horizontal, pero la velocidad en la vertical cambia dependiendo de la posición del cuerpo durante su trayectoria. Ahora bien, para poder entender mejor este tema, quiero compartir con ustedes lo referente a una pequeña simulación. Esta simulación lleva el nombre de PET. Es una PET Simulaciones Interactivas. Es una aplicación, una simulación, mejor dicho, creada por la Universidad de Colorado. Posee simulaciones de física, química, matemáticas, ciencias, biología y varias otras. Yo voy a optar directamente por las simulaciones de física. Entonces, ustedes simplemente colocan en su navegador PHET, que sería pet.colorado.edu, y ya van a poder acceder de forma gratuita a la simulación. Van a la parte de simulaciones, que les sale en español, van a física y buscan en esta partecita, en este apartado, de a qué quieren irse o sobre qué quieren trabajar. En este caso, yo voy a desmarcar todo lo que no voy a trabajar ahora y solamente voy a trabajar con movimiento. Como ven, en movimiento tienen un montón de simulaciones. Tiene energía, tiene colisiones, equilibrio, fuerza, fricción, tiene un laboratorio de gravedad, tiene también laboratorio de fuerzas, ley de Hooke, masas y resortes, y tiene péndulos. Y también tiene suma de vectores. El que yo voy a trabajar es el de movimiento de proyectiles, que es una forma también de llamarle al movimiento parabólico en otros libros. Ahora bien, voy a mostrarles algunas características del movimiento parabólico y vamos a ir simple y sencillamente a esta parte donde me muestran los vectores del movimiento de proyectiles. Fíjense en lo siguiente. Este movimiento o este es el proyectil o la bomba, como quieran llamarlo, que va a lanzar ahora nuestro proyectil. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, el ángulo y vamos a lanzar nosotros un pequeño proyectil. Con esta partecita podemos nosotros aumentar o disminuir la velocidad. Yo voy a dejarle en velocidad de 20 metros por segundo. Y lo que voy a hacer acá es ponerle las componentes de la velocidad. Y voy a decir componentes de velocidad y le voy a poner también la componente de aceleración, ¿sí? Tienen que marcar aquí. Ahora, fíjense en lo siguiente, velocidad y aceleración nada más. Acá a esto no le hacemos mucho caso, pero sí vamos a observar lo que sucede aquí. Vamos a moverle a este, eh, a este punto que nos va a medir la distancia. Luego nosotros donde cae el cuerpo, nosotros vamos a mover esto para medir la distancia. Porque como ven, aquí se sitúa en el punto 0, que sería nuestra posición inicial en la horizontal, y aquí va a ir midiéndonos el alcance del cuerpo, es decir, su posición en la horizontal. Bueno, voy a ponerle en forma más lenta y ahora lo que voy a hacer es lanzar el cuerpo. Y en este caso, nosotros vamos a optar por este botón que ven aquí. Miren, si yo lanzo el cuerpo, miren lo que va pasando con... Ahí está. El proyectil hizo, como ven, una trayectoria parabólica. Fíjense que si yo pongo aquí exactamente, mido que 22,2 metros es el alcance. La pregunta es, ¿cómo voy a medir la altura máxima?
Fíjense que aquí me muestra un puntito verde y esa sería mi altura máxima. Voy a poner esto en el suelo, voy a ponerlo hacia arriba y con este medidor voy a medir mi altura máxima. Entonces voy a decir exactamente hasta aquí. Fíjense que me dice que mi altura máxima es 5,16 metros. Fíjense que si yo voy moviendo, miren, la posición exacta aquí en la vertical sería 5, a ver ahí, 5,08 metros. Y voy a mover esto hasta acá, hasta ahí. A ver, recuerden, en la vertical es 5,08 metros. Muevo un poquito para ver en la horizontal, 12,4 metros. Entonces, si ustedes hacen el cálculo con las ecuaciones que les mostré en esa tablita, van a poder decir, si tenía una velocidad inicial de 20 metros por segundo con un ángulo de inclinación de 35 grados y una posición inicial 0, como ven aquí, una I sub 0 igual a 0, hagan los cálculos en su calculadora y les va a salir exactamente este valor, 12,4 metros, como el alcance cuando el cuerpo está en su altura máxima, y la altura máxima les va a salir este valor que ven aquí, que sería aproximadamente 5,08 metros. Ahora bien, miren un detalle más del movimiento. Voy a cambiar el valor del ángulo. Voy a ponerle en 60 grados. Recuerden que era 22,2 aproximadamente el alcance máximo. Voy a volver a disparar. Fíjense lo que sucede. Cuando el ángulo es mayor, la altura máxima es más grande. Va más alta la pelotita. Y el alcance es menor. Y miremos aquí el puntito verde que ustedes ven acá. A ver, voy a tratar de ponerme ahí encima del puntito. No, sería prácticamente en esta dirección. Entonces, ahí sería acá más o menos. Tengo que ponerme exactamente desde acá. Entonces, ahí ustedes miden. La altura máxima es de 10,49 metros, dice. Y ven que el alcance es de 18,7 metros. Ahora bien, una de las características del movimiento parabólico es que si yo aumento mi ángulo, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la altura máxima a la que va a llegar el cuerpo. ¿Ok? Pero sucede algo muy particular con el alcance. Hay un alcance máximo que se da con un ángulo determinado. Ese ángulo determinado es de 45 grados. Es decir, el alcance máximo del cuerpo se da a los 45 grados siempre. Y fíjense aquí, voy a probar con 45 grados nada más y van a ver que el cuerpo va a llegar un poquito más lejos de lo que había llegado inicialmente. ¿Ven? Se nota ahí la diferencia, ¿verdad? Voy a ponerle 40 grados y miren lo que va a suceder. El cuerpo llega con una distancia un poquitito menor a la que llegó y a la que se fue inicialmente. Voy a ponerle a 50 ahora y miren lo que va a pasar. La altura es un poquito mayor y el alcance también, el alcance es menor. Fíjense que el mayor alcance se da siempre a los 45 grados. Siempre el mayor alcance se da a los 45 grados. Así que tengan en cuenta ese detalle en sus ejercicios, puesto que en algunos ejercicios les va a solicitar el alcance máximo, y el alcance máximo no tiene que ser con el ángulo que me da el problema, sino tiene que ser con 45 grados siempre. Y ahí van a tener que hacer de nuevo un trabajo con las ecuaciones para poder llegar al valor de X máximo que se da a los 45 grados. Ahora bien, fijémonos en lo siguiente también, que es una característica importante del movimiento. Voy a borrar todo lo que ya trabajé aquí. Otro detalle a tener en consideración aquí es que cuando nosotros trabajamos con el movimiento parabólico,
el tiempo que tarda el proyectil, voy a poner aquí mi valor de tiempo, a ver, el tiempo que tarda el proyectil en subir y el tiempo que tarda en bajar nuevamente, miren ahí, el tiempo en que tarda en subir de acá hasta la altura máxima es el mismo tiempo que tarda desde acá hasta el suelo. Por eso es que para poder hallar altura máxima nosotros simplemente hallamos el tiempo en el que llega a la altura máxima y lo multiplicamos por 2. Esa es una forma práctica, siempre y cuando el cuerpo parta del suelo y vuelva al suelo. Esa ecuación no es válida cuando, por ejemplo, mi cuerpo parte desde una altura inicial. Fíjense aquí, miren, miren si en este caso el cuerpo tarda más tiempo en bajar. Entonces ahí tenemos que hacer otro tipo de cálculo ya teniendo en cuenta el valor de lo que sería la altura inicial y tomando en consideración que mi altura final o el punto I en mi ecuación va a ser nulo. ¿Por qué? Porque llega al suelo el cuerpo, ¿ok? Este, este medidor me sirve aquí exactamente, me mide, miren, voy a medir acá, primero en este que lancé desde el suelo. Me dice que el tiempo es de 1,11 segundos. Y voy a irme hasta acá. Tendría que ser 2,22 segundos aproximadamente, ¿verdad? Fíjense que estos valores que nosotros vamos obteniendo aquí no se dan exactamente con el mismo dato que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque sucede que, a ver, tenemos que ir exactamente acá. Ahí, vamos a hacer de nuevo la práctica. Entonces, voy a poner exactamente en el punto 0. A ver, ahí. Voy a lanzar con 20 metros por segundo nuevamente y vamos a medir lo que sucede. Bueno, y se van fijando también, voy a volver a tirar ahí. Fíjense en el vector horizontal, nunca cambia. El horizontal nunca cambió. El que siempre va cambiando nada más es mi vector vertical. Disminuye hasta ser cero, luego va bajando, 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 hasta volver a lo que ya teníamos anteriormente como velocidad en cada uno de los puntos. Voy a hallar aquí, si me puso ahí exactamente, tengo tiempo de 1,11 segundos. Y de aquí hasta aquí tengo 1,11 segundos. Es decir, hasta este punto voy a tener el doble. Y eso vamos a ir teniéndolo en consideración en los problemas siempre, chicos. Ahora bien, fíjense que acá no me coincide exactamente con el doble de tiempo debido a ciertas circunstancias porque acá tenemos resistencia del aire. Si yo le quito la resistencia del aire, vamos a ver lo que sucede. Miren, ahí el cuerpo se va moviendo, va teniendo un alcance mucho más largo, ¿ven? Sin la resistencia del aire. A ver, voy a achicar mi pantalla. Miren acá, el tiempo en la altura máxima es de 1,44 segundos. Voy a ponerlo aquí, a ver si me mide 2,88 segundos. Exactamente me da sin resistencia del aire. Así que todos esos detalles que les iba diciendo tienen que tenerlo muy en cuenta para trabajar. A ver, voy a volver a agrandar mi pantalla y les voy a volver a mostrar algunos detalles. Voy a borrar esto y voy a disminuir mi velocidad a solo 10. Bueno, atiendan de nuevo. Ahora sin resistencia del aire vamos a trabajar. Lanzo el cuerpo, llega hasta ahí, con 45 grados. Voy a cambiar y miren, va a llegar más cerquita, ¿eh? Muy bien, el alcance es menor. Voy a aumentar a 50. ¿El alcance mayor o menor? Bien, es menor, es menor. Pequeñísima es la diferencia, pero el alcance es menor. Miren, y la altura, claro, la altura vemos que a mayor ángulo, mayor altura, eso no cambia. Vamos a ir cambiando el ángulo y siempre el alcance va a terminar siendo menor. Entonces ahí tengan en cuenta ese detalle. Ahora, voy a poner una velocidad de 15 metros por segundo, voy a borrar todo esto y voy a irme a lo siguiente. Voy a lanzar de nuevo el cuerpo y vamos a comprobar algunos detalles de las ecuaciones
que les estaba nombrando. Miren, ahí llegamos a lo que sería el alcance del cuerpo con 65 grados. Vamos a medir lo que sería el tiempo. Me dice 0,5 segundos, acá 0,8 y para llegar hasta acá tardó 1,39 segundos. Le voy a poner al suelo y hagan ustedes el cálculo en sus calculadoras. 1,39 multiplicado por 2 y les va a dar aproximadamente 2,77 segundos, que sería el tiempo en el cual él llega al suelo. Es decir, de acá hasta acá llegó con el mismo tiempo que de la altura máxima hasta el suelo. Y vamos a comprobar eso. Si yo lanzo de una altura de 8 metros, por ejemplo, voy a bajar un poquito el ángulo para que todos quepan mi pantalla. Miren, voy a lanzar de nuevo. Miren, la altura máxima fue exactamente en este puntito verde. Y miren dónde cae el cuerpo. Cae hasta ahí. Perfecto. Miren aquí el tiempo. El tiempo dice 1,17 segundos. Multiplíquenlo por 2. Y vamos a medir el tiempo en el que llega al suelo. Da 2,9. Y fíjense que no va a coincidir con el resultado que ustedes van a hallar en la calculadora. ¿Por qué? Porque sucede lo siguiente. Ese tiempo se va a dar aproximadamente acá. Aquí más o menos es el doble de tiempo. A ver, midámoslo de nuevo. 1,17. Y sí, sería aproximadamente aquí. Entonces, tengan en cuenta que cuando se lanza desde cierta altura, el tiempo máximo, no, el tiempo total no es igual a 2 veces el tiempo máximo. Por eso es siempre bueno partir de nuestras ecuaciones iniciales. Siempre es importante resolver absolutamente todos nuestros problemas, así como tienen ustedes en el ejemplo en la plataforma y en los ejemplos resueltos en su plan. Entonces, miren que paso a paso, si ustedes van resolviendo estos problemas, les va a salir siempre ejercicios perfectamente resueltos y por sobre todo van a ir entendiendo lo que ustedes van haciendo. Les insto, chicos, a que puedan revisar esta aplicación porque la idea de los profes es que ustedes entiendan todo lo que se refiere a los tipos de movimiento. No es solo aquí memorizar ecuaciones, la física no se basa en la memorización de ecuaciones, la física se basa en el entendimiento de los procesos físicos que se presentan en la naturaleza. Y nosotros los profes lo que queremos es que ustedes entiendan los procesos físicos y los manejen de forma correcta. Así que con esta aplicación ustedes pueden ir trabajando y por sobre todo pueden ir probando y también verificando los resultados que ustedes obtienen en lo que sería sus ejercicios de tarea. Espero que hayan entendido correctamente la clase y por sobre todo que puedan resolver los ejercicios que les presentan los profes. Que tengan muy buena semana.